Bueno, ¿qué ha pasado en cuanto a los avances, ¿no? Esa es la pregunta en estos 25 años de la Convención de los Derechos del Niño. Sin duda, han pasado muchas cosas. ¿Me escuchan bien? Sí, estamos escuchando bien aquí. Ya, ahí se escucha mejor quien me habló, ¿no? Han pasado muchas cosas. Si yo reviso, ¿no? Para empezar el tema cuantitativo, si nosotros pensamos más o menos cuál era la cobertura de atención, estoy hablando aquí de la atención a los niños desde el nacimiento hasta los 6 años, ¿no? En el año 90 justamente, a pesar de todas las dificultades que hay en la cuantificación de estos datos en América Latina, ¿no? Porque comparando cualquiera de los distintos fuentes de información en esa época hay por lo menos 5% más, menos, pero se atendía un 20% de la población total, 0 a 6, ¿no? Y hoy día, 25 años después, se está dando para el 2015 más o menos un 70%, pero ojo, de 3 a 6 años. Y ahí ya empieza un primer aporte, pero a su vez un primer problema. Avance significativo, porque obviamente la cantidad de niños que se están atendiendo no es una cantidad mucho mayor. Pero el hecho que hoy día, 25 años después, más bien la información siga recibiendo en el ciclo de 3 a 6 años, nos habla que hay problemas serios aún con el ciclo de nacimiento a los 3 años. Las mejores estimaciones al respecto que OI ha hecho algunas cuantificaciones, nos está hablando de una cifra súper variable, de un 5 a un 20%. Pero yo más allá de la cuantificación, ¿no? Lo que quiero señalar es que el avance, ¿no? En la cobertura, si bien ha estado en 3 a 6, nos está diciendo que de alguna forma el segmento de nacimiento a los 3 años aún no es considerado por todas las instituciones, incluso por todos los gobiernos, por todas las estadísticas como parte del derecho a la educación que tiene el niño pequeño. Entonces, ahí hay un vacío muy grande con este primer ciclo. Todos sabemos, que desde el tema de las neurociencias, de todos los ámbitos, que el periodo más importante incluso, ¿no? Que el de 5 a 6 años, por el hecho de ser supuestamente el que hace introducir al niño ya en un sistema no más formal de educación, son los primeros 3 años de vida, pero de estos 3 primeros años de vida la atención es bajísima, sabemos poco y lo que es peor, no todas las instituciones todavía están de acuerdo dónde debe estar. Hay muchos que dudan que sea educación, temática que a esta altura de la discusión es bastante, ¿cierto?, inadecuada, diría yo. Eso nada más que tomando el tema cobertura. Pero hay otro problema que se liga a eso. Por cierto, es muy bueno que muchos niños estén yendo ahora a cualquiera de las atenciones, ¿no?, que hay en este sector. Pero el tema es qué educación están recibiendo. Porque parece que se nos ha fallado o nos ha faltado colocar el tema educación de calidad. Porque en esta gama de atención a los niños, el tema calidad es bastante heterogéneo, ¿no? Los estudios, las experiencias que hay en este campo nos están hablando cada vez de una educación con todos sus nombres, inicial, parvularia, etcétera, ¿no?, que está perdiendo mucho los sentidos de la educación de la primera infancia, ¿no? Las ideas, los paradigmas más básicos de una educación con un rol constructivo del niño, con el niño considerado, ya que hablabas tú, ¿no?, en un enfoque de derecho como realmente sujeto, persona, que tiene voz, ¿no?, que tiene opinión, que tiene sentido, está siendo muy poco considerado. El tema del juego, que por ahí una de las personas que estaba inscrita lo planteaba bastante como un eje. Bueno, casi es paradojal que hoy día estemos en América Latina casi pidiendo por favor que el tema del juego se incorpore dentro de las metodologías de trabajo con los niños pequeños. Eso tendrían que ser temas ya superados. Son otros los temas de calidad que deberíamos ir avanzando mucho más, ¿no? Y de eso hay poco. Entonces, si tú me dices así para redondear, no, en estos 25 años hemos aumentado sin duda en cobertura, en institucionalidad, en programas, ¿no?, en formación, en legislación, ¿no? Es muy distinto lo que hay hoy día.
pero seguimos como centrados en el acceso a los niños y en las cosas más básicas. También las condiciones de los niños han mejorado, llámese nutrición, llámese protección, etc. Pero el tema más propiamente tal educativo, es ahí donde todavía tenemos algunas falencias bastante importantes, ¿no? Y ahí es quizás donde deberíamos en estos próximos 25 años, o quizás antes mejor, trabajar fuertemente. Entonces, por ahí van el tema de avance, pero también las dificultades que estamos teniendo en muchos planos. Bien, reacciones en la cobertura, y algunas podrían decir que definen la situación. Me parece que es un dato fuerte, digamos. Yo creo que nosotros deberíamos hay la atención ahí, ¿no? Que tiene que ver con cuánto de lo que se avanzó tiene que ver con, digamos, poder romper con una tradición de las políticas de infancia que tienen más de 100 años. Podríamos a 25 años de la Convención haberse hecho más. Hay una maduración de un debate que todavía se está dando. Uno podría decir que en el campo normativo hubo avances significativos. La mayoría de los países de la región iniciaron políticas de protección integral. Vamos lento. Podemos decir que las transformaciones que se están dando van a modificar esta situación actual, porque efectivamente la situación actual, cuando uno mira la situación de la niñez y la primera infancia en la región, es muchísimo lo que queda por hacer. Las transformaciones que se están dando a nivel normativo, la irrupción de políticas integrales en la región y demás, ¿son el camino? ¿Acelerarán este proceso? ¿O tu impresión es que tal vez se está entrando por el circuito equivocado, digamos? No, o sea, políticas integrales, necesario, coordinación, pero yo creo que el tema está cómo pasar del discurso efectivamente a la práctica de ese discurso, ¿no? Es un poco fuerte lo que voy a decir. La educación inicial en América Latina ha pasado también a ser, y debería hacerlo en el buen sentido, ¿no? Pero también ha pasado a ser objeto político. Entonces, hay mucho interés, ¿no? En este campo. Se supone por el interés supremo del niño, se supone porque el niño es sujeto de derecho, pero ¿por qué cuando queremos abordar los temas más profundos, ¿no? En este ámbito, como son los que estaba hablando de calidad? Porque hay investigación hecha en América Latina que un programa de mala calidad educativa al niño, incluso ese niño lo deja en condiciones peor, fíjate qué tremendo, que ese niño pobre hubiera quedado en un ambiente con movimiento en el campo, persiguiendo a la gallinita, jugando con los porotos, etc. Entonces, cuando estamos hablando, qué bueno que tenemos un 70% de cobertura de 3 a 6, pero si vamos a estar formando niños objetos, si vamos a estar formando niños pasivos, si vamos a estar formando niños que no juegan, cuyos sentidos, cuyos intereses no se toman en cuenta, claro, le estamos protegiendo la vida para que no se caiga a un pozo séptico o se ahogue en un arroyito que pasa por detrás de su casa. Pero nosotros, si estamos hablando de educación realmente en todo el sentido integral, ¿no? Que ella involucra, sobre todo formación humana, obviamente que queremos mucho más para nuestros niños. Y ese tema de calidad, no siempre algunos políticos, no voy a decir todos, vende tanto como inaugurar un jardín infantil o un centro infantil donde tú cortas cinta. Pero cuando tú le dices, mire, tenemos que mejorar el coeficiente de relación adulto-niño, hay que tener más adultos, no en función a los niños que hay. No puede trabajar un educador bien con 45 niños al frente. Ahí lo único que puede hacer es tenerlos más o menos inmovilizados. Cuando decimos, mire, los educadores necesitan, ¿no? Agentes educativos, me refiero a la palabra educadores todos, ¿no? Tiempo para estudiar en su jornada, para poder discutir, reflexionar, ponerse en común lo que van a hacer, ¿no? Tampoco esas cosas son muy atractivas, porque son mucho más etéreas, ¿no? Por ejemplo, el tema de las interacciones. Sí sabemos que la calidad de la atención de los niños pequeños va en las interacciones afectivas y cognitivas, ¿ya? Pero eso significa justamente los dos temas que he dicho antes. Primero, tener un poco menos de niños por adulto para que puedan haber interacciones de calidad afectiva y cognitiva,
¿no? Y ese educador sepa lo que está haciendo, para qué lo está haciendo y qué va a ir favoreciendo con ciertas experiencias que le propone a los niños. Pero si eso no se da, realmente vamos a ir favoreciendo este niño pasivo, ¿no? Que espera siempre que alguien le diga todo, su curiosidad maravillosa, su movilidad, ¿cierto? Todo su interés por querer saber todo lo que pasa en este mundo, vamos a ir cada vez anulándolo más. Y sabemos un poco ya lo que pasa, el gran maestro Pablo Freire hace tanto tiempo ya lo dijo, ¿no? Y se ha instalado esta escuela bancaria, ¿no? Ya desde el jardín infantil, ya desde los jardines maternales y salas cunas, o sea, eso es gravísimo, ¿no? Y sobre eso no se ha puesto suficiente discusión y suficientes recursos, y decir, aquí hay que meter recursos en esto, ¿no? Recursos técnicos y también financieros. Un punto interesante en esto, que uno podría plantearlo en el sentido de, hay una cuestión de decisión política sin duda, pero me parece que el debate político va más allá de este plano de las decisiones, y tal vez detrás de esto está la concepción que se tiene desde el Estado respecto a la niñez, digamos. Yo creo que precisamente, como yo planteaba antes, uno de los cambios centrales que propone la convención es este tema de la relación del mundo adulto con el mundo infantil, con la niñez y, en este caso, con la primera infancia. En términos de primera infancia, el cambio que a nuestro juicio es necesario avanzar tiene que ver con la ruptura de una concepción adultocéntrica de la niñez. Y cuando decimos que el Estado tiene una relación adultocéntrica con la niñez y con la primera infancia, más allá de la visión clásica de que es adultocéntrico porque es un Estado hecho por adultos, para adultos, que solo interactúa con adultos, a nosotros nos parece que es muy enriquecedora la idea de que un Estado es adultocéntrico en la medida en que concibe que el momento fundamental de la vida es el ser adulto. Y que entonces, desde esa premisa, la relación que el Estado establece con la primera infancia y con la niñez en general es una relación de formación del adulto, digamos, ¿no? Una idea de, bueno, necesitamos un adulto productivo, necesitamos un adulto gobernable, un adulto que se integre en la dinámica social, y entonces todos los esfuerzos que se hacen en la niñez, en la primera infancia, están más orientados a garantizar ese adulto que a garantizarle una vida disfrutable a ese niño en sus primeros años de vida, y garantizarle plenamente el ejercicio de sus derechos. O sea, detrás de esto hay una concepción, hay algo del orden del paradigma que nos parece que es un punto interesante para discutir. Como bien sabrás, en el campo de la primera infancia no hay institución en este momento que no promueva prácticamente una prioridad en la primera infancia, pero cuando nos preguntamos por qué hay que invertir en la primera infancia, ahí el panorama se divide un poco más, ¿no? Hay quienes apelan a una visión económica, que es la tasa de retorno, los trabajos de Heckman, o hay quienes también participan en esta de una perspectiva más ligada a la neurociencia, que habla de la idea de oportunidad. La sensación que uno tiene en esas dos entradas es que hay una preocupación mayor por el adulto que por el niño, por quién va a ser más que por quién es. Y la tercera pata desde la cual se sostienen fuertemente la idea de que hay que invertir en la primera infancia o que hay que dar prioridad a la primera infancia es simplemente la perspectiva de derechos, donde sea o no rentable, sea o no oportuno, el niño tiene derechos y el Estado tiene que garantizar el ejercicio de esos derechos. ¿Cómo lo ves esta tensión? ¿Son realmente tres paradigmas incompatibles? ¿Hay alguna convergencia? ¿Está realmente marcando el sentido de las políticas esta coexistencia de estas tres visiones sobre la prioridad de la primera infancia? Me gustaría conocer cómo te estás posicionando en este debate. Bueno, en esto que tú llamas, y es buena esa imagen que usas, ¿no? De un Estado adultocéntrico. Claro, el enfoque que tiene ahí es sin duda un enfoque del niño como el ser carente, el ser con necesidades, ¿cierto? El niño en el fondo objeto, el niño objeto de protección, donde, por tanto, el Estado no está obligado, ¿no? Y si lo hace, casi lo hace por una cosa moral o de tipo legal, que es muy distinto a lo que tú estás diciendo desde el enfoque de derecho, que nos plantea un concepto de niño muy distinto y una obligación para el Estado. Yo creo que en eso es donde hay que poner ahí el énfasis, no es una cosa gratuita ni un regalo maravilloso que le estamos haciendo a los niños, sino que es una obligación
de propiciar el desarrollo, ¿no?, con condiciones adecuadas, con ambientes enriquecidos, ¿no?, de este niño, sujeto, persona potente, no solo con carencias, sino con fortaleza. Y eso creo que es un tema que también, nuevamente, lo siento yo mucho en los discursos, pero que todavía al interior, cuando tú ves cómo se trabaja este sujeto de derecho, cómo es el tipo de trabajo pedagógico o metodológico que se hace, ¿no? Ahí vuelve mucho a ser el niño cosa que se le da todo hecho, todo pensado. Entonces, ahí, sin duda, tenemos esa situación. ¿Cómo hacemos este link, esta relación? ¿Cómo cambiamos? Que es lo que tú dices de esta mirada tan adultocéntrica a pensar que el niño es en función siempre a algo, a ser el buen trabajador, a futuro, y ahí también, ¿no?, hay que hacer algún llamado, tú decías la razón económica. Claro, si invierte tanto, gana tanto el Estado, ¿no? Pero ¿cuánto es que gana el niño? También yo diría, y habría que poner en la palestra el mal uso de las neurociencias. Yo sé que aquí entro en un tema medio complicado también, ¿no? Porque cuando a veces escucho cómo se considera al niño, casi como su cerebro un tarrito de basura donde, y con todo respeto, donde puedo echar cualquier cosa para desarrollar la memoria o las conexiones neuronales, tenga sentido para un niño o no lo tenga, ¿no? Bueno, ahí también estamos teniendo una visión del niño objeto tremendo, ¿no? Y una manipulación y unos determinismos que ya, con esta concepción de un niño sujeto, persona, se supone que hace rato deberíamos haber dejado de lado. Entonces, en esto participa el otro actor, decías tú, bueno, la familia, y esta relación familia-estado, que se va para ambos lados, ¿no? Hay estados que dicen, bueno, siempre la familia obviamente será la primera educadora insustituible del niño, porque lo que la familia haga en todos los planos, ¿no?, y positivamente se supone, siempre va a ser muy enriquecedor para el niño. Pero el tema, desde que se inició la educación inicial en el mundo occidental, llámese 400 años atrás, ¿no? Comenius, los fundadores, Froebel, y de ahí para adelante, siempre se vio un trabajo mancomunado entre la institución educativa y la familia, unos partners, ¿no?, como realmente socios, y no esta lucha de es tuyo, es mío, ¿no?, de quién es la responsabilidad. Entonces, este trabajo realmente mancomunado de ambos, ¿no?, es a lo que deberíamos ir avanzando, pero no es un tema fácil, ¿no? No es un tema fácil, nuevamente por las concepciones de niño, de sociedad que se tenga, ¿no? Y ahí está nuestro trabajo también educativo con la sociedad entera, de tratar, ¿no?, de poner estos paradigmas y hacer pensar un poco a la familia misma, a la comunidad, el gran tema en el fondo, ¿qué niño queremos?, ¿no? ¿En qué sociedad? ¿Qué es lo que esperamos de él en el tiempo actual?, ¿no? Yo veo muchas las familias tensionadas en este minuto, primero por un estrés muy grande de trabajo. Claro, todos tenemos que trabajar, pero una familia que cada día tiene menos tiempo para los niños. Nuestros horarios laborales enormes. Llega la madre, la casa y el padre, ¿no?, agotado. Poco tiempo para los niños, ¿no? En ese contexto de una familia que está estresada, agotada, que quiere lo mejor para sus niños, sin duda, ¿no? Pero a veces la mirada es un poco exitista, ¿no? Entonces, fíjate que todo este fenómeno que hablábamos hace un rato, de la sobreescolarización de la educación inicial, o primarización, como se le llama en Argentina, Uruguay, otros países más bien del Atlántico, una de las presiones más fuertes es la propia familia, que quiere que el niño haga tareas, que quiere que el niño haga palote, en el entendido que cree que haciendo estas cosas, ojalá desde los 2 años, no va a irle mejor en la escuela. Y no, que este es un tema de construcción, de estructura, que requiere otra metodología y otras formas de actuar. Entonces, la sociedad actual es muy compleja, ¿no? Las formas de vida que estamos llevando son complejas y cada día hay menos espacio para los niños. El Estado, como tú bien dices, ahí lo está protegiendo, ¿no?, y atendiendo, la familia muy ocupada en otras cosas. Entonces, ¿cómo hacemos una vida más humana? ¿Cómo este mismo Estado colabora a que haya mayor diálogo, mayor tiempo, mayor dedicación, también de la familia? Cuando hablamos de países desarrollados,
¿qué es lo que vemos en ello? Jornadas laborales más cortas, lo sé por la situación económica, pero también mayor calidad en eso, ¿no? De tiempo para los niños. ¿Cómo con nuestras sociedades no hacemos que haya más tiempo para ellos? Quería profundizar en este punto que realmente es sumamente relevante, ¿no? Que tiene que ver con esta idea, que es el lugar de esta tensión aparente o este conflicto histórico entre familia y Estado. Efectivamente, uno podría decir la visión tradicional, la visión más clásica es que todo este proceso de cuidado inicial, todo este proceso de primer aprendizaje, de socialización primaria, se hubiera dicho en otro momento, es propio de la familia, digamos, y paulatinamente en la medida en que el Estado se fue involucrando fundamentalmente a partir de la oferta educativa, empezó a aparecer ahí como una especie de conflicto, ¿no? O sea, que como tal cual decías, bueno, es mío o es tuyo, le corresponde al Estado, le corresponde a la familia, y siempre la relación Estado-familia ha sido vista como una relación conflictiva, casi como dos actores incompatibles. Y claramente la Convención invita a romper con eso cuando dice que la forma de garantizar los derechos de los niños es a través de la familia. En algunos de los artículos que dice la familia es el espacio de privilegio para que un niño pueda hacer un pleno ejercicio de sus derechos. Y entonces lo que queda instalado ahí es que la relación del Estado con el niño, en tanto el Estado es el garante de derechos y el niño es sujeto de derechos, se va a dar a través de la familia, digamos. La mejor forma de garantizar los derechos de un niño en sus primeros años de vida, fundamentalmente, es fortaleciendo a la familia en la posibilidad de que la vida en familia sea realmente un espacio pleno de vida. Desde esta perspectiva, uno diría el Estado tiene que ofrecer un conjunto de políticas que llegan a la familia o que llegan al niño mediadas por la familia, y desde este lugar uno diría la educación inicial es un componente de una visión integral, de una relación integral que tiene que tener el Estado con la familia. En caso de ser cierto esto que estoy diciendo, o en caso de que coincidas con esta mirada, la pregunta que surge es, ¿realmente la educación inicial está siendo pensada como un espacio de articulación con las otras políticas públicas? ¿Es una pieza de un entramado complejo, de una visión integral, de una relación integral del Estado con la familia, con los niños? ¿O hay una tensión ahí en la cual hay un sectorialismo vigente en el debate que hace difícil estos procesos y donde cada sector de la política se siente que es el protagonista, sobre todo en los primeros años? ¿Cómo está el panorama? ¿Cuánto se avanzó en este debate que, insisto, nos parece central para entender la relación del Estado con el niño, en una relación en la cual Estado y familia aparecen como aliados en este proceso de garantizar los derechos del niño y no como opuestos en sus intereses y desde perspectivas distintas? Sí, bueno, como bien dices tú, yo creo que la integralidad de la atención al niño se ha referido o limitado mucho a la integralidad en los servicios más directos que tienen relación. O sea, la mayoría cuando uno habla de eso dice, claro, relación entre el sector educación y el sector salud, ¿no? El salud en el sentido de atender sus necesidades más básicas, la atención primaria, las vacunas, etcétera, ¿no? Ese tipo de situaciones, alimentación. Pero el tema es mucho mayor, ¿no? Como tú también lo señalabas, es decir, como todas las políticas de todos los ámbitos casi se ponen en función a ello, por decir alguna, ¿no? El tema, sobre todo en el ámbito laboral, el tema del postnatal, ¿no? El tema del postnatal es importantísimo. Los países desarrollados tienen casi todos un año, ¿no? En América Latina el único que tiene un año es Cuba. Y la mayoría de los países, ¿no? Tienen 2 meses, 3 meses, pero ya como mucho. Algunos ya hemos avanzado, en el caso de Chile hace unos años ya avanzamos a 6 meses, ¿no? Y todos los estudios que se habían hecho sobre lo que implicaba que este niño estuviera en su casa con una madre que no está estresada, que le da alimentación natural, ¿cierto? Que lo puede atender desde sus aspectos afectivos, cognitivos, con un buen apoyo de programas no convencionales al hogar, etcétera. Eso todavía está harto en pañales, ¿no? Lo mismo si pensamos en lo que decía hace un rato, el horario laboral de los padres, ¿no? El horario laboral muy poco flexible a todo, tanto a los temas de amamantamiento, por decir, como a los temas de extensión de la jornada, que alguien pudiera decir, bueno, yo
voy a salir más adelante. Ya en el mundo hay experiencia, incluso en América Latina, de empresas, industrias que tienen flexibilidades y se nota que la gente cuando está más contenta con su familia porque puede hacer mejor sus distintas actividades, trabaja y produce mejor, que en definitiva es lo que le interesa al Estado, ¿no? Entonces, esto de estar 9 horas en un trabajo, todos trabajando en forma no muy eficiente, porque ya es un alargar, ¿no? Entonces, también. Entonces, hay que ver muchas otras políticas más allá de las tradicionales que tengan que ver con la participación del hombre, por ejemplo, ¿no? También en los temas de recién nacidos, de postnatal. No todos dan posibilitando ese tipo de relaciones. Entonces, hay que mirar las políticas. Voy a decir otro tema absolutamente distinto, por ejemplo, el acceso a museos y a bibliotecas para niños pequeños, ¿no? La mayoría de los museos, no estoy hablando del Museo del Niño, en especial, que casi en todos los países existe alguno, pero todos los museos dedicados al arte, dedicados a la ciencia, dedicados a otros, son pocas las salas que están pensando en los niños. O sea, se cree que el niño no tiene interés por el arte, ¿no? Porque es un bebé. Lleva un niño pequeñito, ¿no? Y vas a ver cómo se admira de los colores, pero no puede acercarse, no puede tocar. No puede, como hay algunos museos maravillosos, meterse en un cuadro, como lo hace el Botero en Colombia o lo hace el Georges Pompidou en Francia, ¿no? Entonces, si nosotros nos podemos revisar cada sector cultural de la protección, de la mujer, de la familia, encontramos que algo podría hacerse. ¿Para qué ser el tema arquitectónico? Todavía las ciudades no son ciudades para los niños, ¿no? Todavía las plazas, los parques están muy poco habilitados, sobre todo para niños más pequeños, ¿no? Entonces, en todos hay algo que hacer. Y ahí podría ser otro de los ámbitos importantes que en esta continuidad, ¿no? del desarrollo de los derechos del niño se puede avanzar teniendo una mirada mucho más amplia de lo que son las necesidades y los requerimientos de nuestros niños. Trajiste en este recorrido por distintos aspectos que tienen que ver con una visión mucho más integral en el que todas las áreas de política tienen alguna implicancia en esto, la cuestión de género, ¿no? Al marcar estas diferencias y promover una mayor participación de los hombres en todo este proceso de acompañamiento, de cuidado de estos primeros años de vida de los niños, es un debate sumamente interesante que tiene que ver con esta idea de igualación de derechos en ambas partes, como para que, primero, que desde la perspectiva de los padres, de los adultos que están acompañando a los niños, tengan iguales derechos de relacionarse con ellos y de participar en este proceso, y al mismo tiempo uno podría decir, desde la perspectiva de los empleadores, que de alguna manera ciertos derechos que tienen las mujeres respecto a los hombres terminan operando en contra porque desestimulan la incorporación al mercado de trabajo. La igualación de derechos también sería una manera de igualación de relación y de oportunidades en el mundo del trabajo. Creo que ahí hay un debate sumamente interesante para dar. Te cuento, María Victoria, que tenemos en este momento más de 900 personas que están siguiendo, que están participando de esta actividad. Para nosotros esto es sumamente interesante porque precisamente entendemos al CIPIAL, al CIPI, a estas iniciativas como un espacio de enriquecimiento del debate. Son debates en América Latina, son claves, que son por la incidencia que tienen en la política. América Latina es una región donde los distintos actores de la sociedad civil, los profesionales, los docentes, las familias y demás, realmente tienen incidencia en el campo de la política pública, tienen capacidad de hacer llegar sus exigencias y sus demandas a los estados para orientar o ser parte de los procesos de producción de la política, por lo cual mantener vivo, mantener rico el debate para nosotros nos parece que es sumamente interesante porque son formas de incidencia en la política. En ese sentido, ¿cuáles creerías, y como última pregunta, antes de pasar a las preguntas que nos puedan acercar nos están acercando los participantes, ¿cuáles serían los ejes que habría que priorizar hoy en este debate sobre la primera infancia en América Latina para poder de alguna manera avanzar en consolidar a los estados como estados garantes de estos derechos en la primera infancia en la región? Bueno, creo un poco lo que ha ido saliendo en esta conversación, ¿no? Por una parte, creo que el tema el concepto de niño en todos los ámbitos había por haber, ¿no? Desde el plano estrictamente educativo a la atención integral del niño,
este concepto, decíamos, del niño sujeto persona, desde la política hasta el trabajo en el centro infantil, desde el museo, la biblioteca, los medios de transporte. Ese concepto, ¿no? Habría que trabajarlo, y ese tema no es fácil porque es un cambio cultural. Y la gente tiene mucho, las personas en general, digo, la sociedad en general, no los que trabajan en este ámbito, ¿no? Una concepción, como decíamos, muy de carencia de este niño, muy de necesidad, todo lo que hemos señalado anteriormente. O sea, tendríamos que seguir trabajando como uno de los ejes, todas las implicaciones que implica este enfoque de derecho en una concepción muy distinta a los niños y en todos los ámbitos que ellos abarcan. Dejo de lado el tema cobertura porque es un tema que tendría que seguir, ¿no? Y el segundo gran eje para mí sería el tema calidad. Calidad de esta atención, porque obviamente, como ya decíamos hace un rato, sin calidad, todos estos enunciados, estas hermosas políticas que ahora los encontramos en todos los países, pero cómo se están llevando a efecto, ¿no? Y en especial en el plano educativo tenemos grandes distancias y graves problemas, porque como decíamos hace un rato, estamos incluso en ciertos aspectos yendo para atrás. Tú antes veías experiencia de educación inicial que por falta de formalización, de todo tipo de normativa, pero era mucho más gozosas, más libres, más consideradora del juego, de la identidad del niño pequeño, etc. Y ahora estamos viendo, como decíamos, una mirada tremendamente escolarizada, que no es lo que corresponde. Y este concepto, la gran pregunta, ¿no? ¿Qué sociedad queremos, ¿no? ¿Qué niño estamos favoreciendo? Y vuelvo a la primera. Creo que esa es la pregunta que tendría que hacerse la sociedad entera para poner todo en función a ello. Por ahí yo veo como algunos de los ejes principales a trabajar. Mil gracias, María Victoria. Te quiero compartir contigo algunos de los comentarios que están llegando de las personas que están siguiendo esto. Para los más chicos se legitima que no sean profesionales los que se ocupan de la atención. Es interesante este planteo, ¿no? Como son los más pequeños, aceptamos que no sean profesionales. Hay negligencia con respecto al ciclo de 0 a 3 años en atención a la primaria, dice Gualdina Díaz Romero. Totalmente de acuerdo con la profesora Pedalta. Hoy uno de los problemas principales es la falta de atención del 0 a 3 años. Andrea Lagos dice, nivel 0-3, propiciar el aprendizaje para explorar el mundo, no para dejar a los niños aparcados, para un cuidado para un cuidado mínimo. Otto Ricardo Olivera dice, los estados tienen que hacer una mayor inversión en la primera infancia, que son muchos los comentarios que están llegando. Y son muchas las preguntas, se hace difícil organizar para esta última media hora todas estas preguntas. Estamos tomando aquellas que por ahí son como más recurrentes y unificándolas. Y una primera pregunta que es muy interesante y muy desafiante, que aparece como es, a la hora de pensar una mejora, una ampliación, una transformación de las instituciones educativas, a la hora de avanzar en esto que decías de la dimensión de la calidad, en la educación en la primera infancia. Acá hay una pregunta que es si hay que pensar en el niño cuando queremos hacer una institución que realmente responda a sus necesidades, que realmente desarrolle un proceso de aprendizaje. El punto de partida sería cómo aprenden los niños de la nueva era, ¿no? O sea, cómo aprende un niño y cuáles son de ese aprendizaje, de esa forma de aprender, los elementos que se deben tener en cuenta en el diseño de una estrategia orientada a los primeros 3 años de vida. Bueno, los primeros 3 años de vida, la respuesta es la respuesta casi, diría yo, de siempre, porque ¿qué es lo que ha variado? Son los contextos, ¿no? Tenemos contextos distintos desde todo punto de vista, sociales, culturales, un acceso a muchas cosas, ¿no? Pero ¿cómo aprende el bebé? ¿Cómo aprende la guagua en el mundo andino, ¿no? Aprende de cosas concretas, reales y significativas, ¿no? Si uno revisa de las mejores experiencias que se supone que hay en Europa, por ejemplo, sobre educación inicial con niños menores de 3 años, tú no ves nada de artificialismo, ¿no? Sino que ves niños en contacto con ¿qué? Con la naturaleza, con objetos que a los niños les tienen sentido, que exploran, que transforman, que cambian, que combinan, etc. Es decir, esa forma de aprender del niño y todo esto en un ambiente lúdico, en un ambiente que le produce bienestar, eso es el ABC de la educación inicial de siempre.
Los contextos, los elementos, por supuesto, que hoy día hay una riqueza de muchas cosas, pero el niño más chiquitito necesita esos ambientes enriquecidos humanamente, ¿no? Humanamente. Por eso que hay mucha gente que a veces llena de sofisticaciones materiales, pero primero necesita de personas que son muy receptivas, que están acorde a sus señales, a las señales que ellos dan, muy afectivas, ¿no? Y esta persona, que es una persona que favorece el encuentro del niño con este mundo maravilloso, que hoy día es un mundo lleno de oportunidades para ellos. Pero aquí es donde algunos se saltan, ¿no? Y se van inmediatamente a un mundo, ¿cierto?, escolarizado, donde casi toda esta forma de aprendizaje constructivo, desde el aprender haciendo, se va perdiendo. Sí, efectivamente ahí hay un mundo que es sumamente desafiante en el momento de diseñar estas instituciones, en el momento de formar a los profesionales que van a estar trabajando con estos niños en sus primeros años, conocer esas claves, ¿no?, de aprendizaje, tener estas certezas necesarias para transmitir. Y la verdad que ahí se abre todo un espacio donde uno podría seguir repreguntando para seguir aprendiendo. Hay otra dimensión de preguntas. Recién decía, las experiencias exitosas en Europa muestran ciertos aspectos que tienen que ver con esta dimensión que estabas planteando. Aparece más de una pregunta de parte de los colegas, amigos que están participando de este encuentro, que apuntan a la idea de experiencias exitosas en América Latina. Yo creo que sería interesante que desde tu perspectiva nos puedas decir si has identificado en tu recorrido de la región algunas referencias institucionales, algunos hechos de los cuales merezcan ser tenidos en cuenta, de los cuales sientas que ahí hay un germen de ideas en términos de cómo relacionarse con la primera infancia, pensándolos en claves de políticas públicas, y que invites a considerar como parte de este debate que tenemos que mantener vivo permanentemente, ¿no? Correcto. Mira, yo cuando tomo como ejemplo y referencia a Europa, y estoy hablando de Reggio Emilia, Barcelona, de Pistoia, ¿por qué lo pongo? No para quienes trabajan en el sector, sino para los tomadores de decisiones. Porque desgraciadamente en esta América Latina nuestra, nuestros tomadores de decisiones, gran parte de ellos, no todos, espero, ¿cierto? Si yo digo, mira, esto responde a una fantástica experiencia que están haciendo, qué sé yo, en Panamá, por ejemplo, como las que hace Casa Taller en sectores indígenas, ¿no? No hay tan poco autovaler, ¿no? Que como que eso no tiene suficiente impulso para que los tomadores de decisiones digan, mire, esto se podría hacer así. Cuando uno usa el artifugio de, mire, pero esta experiencia, mire lo que sucede en Finlandia, ¿no?, etcétera, ahí entonces es válido ese conocimiento. Yo siempre he señalado, y la gente que me conoce en ese sentido, y la bibliografía que yo he ido produciendo, ¿no?, ha ido en torno siempre a que América Latina se hacen cosas realmente muy interesantes. Se lo planteaba a un grupo de educadores de Barcelona en un importante congreso que hubo hace poco, organizado por Rosa Sensat, ¿no? Yo les preguntaba a ellos, en primer lugar, ¿qué autor o educador latinoamericano conocían o leían? Fíjate que nadie pudo mencionarme a nadie. Solamente el moderador me dijo así medio calladito, Pablo Freire, ¿no? Eso fue todo. Entonces le dije, mire, sería bien importante que ustedes conocieran y leyeran un poco, y a la gente que trabaja en educación inicial. Porque trabajar a veces, digo, con 30, 40 niños, debajo de un sombreadero, o debajo de una palmera, o en una escuela árbol, o en un jardín, estos que andan navegando por los canales en Chile, en Argentina, ¿no? Hay que ver que se está produciendo una educación acorde a los contextos, ¿no? Tomando elementos del medio muy ricos. Y así es que uno realmente, yo he tenido la suerte de trabajar en todos los países de América Latina, en distintos momentos de mi vida, obviamente, y algunos más y otros menos. Y en todos los países, y no lo digo por una cosa política, ¿no?, he conocido experiencias muy interesantes, pero que nadie, casi la oía, he hecho algunos trabajos interesantes en eso también, que nadie o muy pocos recogen, valoran, publican y difunden, ¿no? Entonces, ese conocimiento de ese educador trabajando con niños migrantes, ese conocimiento de ese educador trabajando con niños indígenas, afrodescendientes, ¿no?, se va perdiendo en vez de realmente hacer el gran libro que creo que le debemos al mundo
de la historia de la educación inicial latinoamericana, no solamente presente, Néstor. Fíjate que como yo trabajo también mucho el tema de historia de la educación inicial en Latinoamérica, y que siempre ahora he llegado a que es más antigua que todo lo que sospechábamos, porque antes hablábamos de 100 años, pero en realidad ya hemos encontrado antecedentes documentados y todo lo demás de más de 150 años. Y fíjate que entre las cosas lindas que se ha encontrado, que yo les contaba a mis colegas nicaragüenses, en el país donde he trabajado mucho, ¿no? En los años 1905 estoy hablando, una educadora, una mujer maravillosa que ellos tuvieron, doña Josefa Toledo, que se fue a vivir al campo, ¿no? Y había sido formada en forma frebeliana, empieza a trabajar, después de haber leído una obra de Tolstoy, con los objetos del contexto, con lo que traían los niños en los bolsillos, con el rocío de la mañana, con el arco iris, con las hojas de los árboles, con los animales del lugar, ¿no? Y empieza a hacer trabajos con ellos. Y los niños le hacen 1000 preguntas y saben mucho y hacen 1000 relaciones y avanzan 1000 veces más. Y lo lindo es que eso está documentado. Pero ella incluso tiene dudas, dice, ¿y todo esto? ¿Y qué pasará cuando estos niños vayan a una escuela y estén con la mirada perdida, quieta y sin moverse, como decía Gabriela Mistral? Entonces, América Latina, sus realidades han sido siempre tan diversas, tan distintas, ¿no? Que ha obligado a los buenos educadores, ¿no? Aquellos que se sienten empoderados, que sienten su rol, a ser tremendamente creativos y a tomar los elementos del contexto, de este contexto natural y cultural maravilloso que tenemos, ¿no? Y hacer, voy a decir, currículo a partir de ello, con cosas que tienen absoluto sentido para los niños, ¿no? Entonces, esas experiencias, ¿no? Que se han ido recogiendo de a poco, son las que yo creo que debería estar en la formación de los educadores en América Latina, ¿no? Y que ellos, y las personas, los educadores, los estudiantes, aprendan también a que eso es muy valioso, y no solamente, ¿cierto?, lo que se recibe afuera. Siempre es importante saber de todo y tener un punto de vista, ¿no? Una postura crítica propositiva. Pero nuestras realidades nos llevan a nosotros a hacer cosas maravillosas y eso es necesario recogerlas, ¿no? Entonces, hasta como digo, en los países más pequeños, ¿no? Han tenido y tienen experiencias muy interesantes que podríamos rescatarlas mucho más y en situaciones no tan fáciles de trabajar. No escucho nada. Se nos cortó. ¿Qué hacemos? Ahí está cortado. Estaremos pidiendo socorro para ver si podemos crear algún mecanismo que nos permita a través de esta nueva forma de comunicación, en fin, en algunos de estos diálogos poder incorporar a quienes han podido desarrollar ese tipo de experiencias para poder compartirlas, para poder ponerlas en un debate que le dé mayor visibilidad. Hay acá un comentario que nos llega de Alejandra Silva, que va muy en sintonía con lo que habías planteado al final de la conversación anterior, en el momento en que estabas dialogando conmigo, en el que yo te planteaba cuáles son los ejes que hay que instalar en el debate, ¿no? Y ella nos dice, desde esta concepción de sujeto y Estado, y desde la relación entre ambos, ¿habrá apropiación de esas concepciones en los sujetos adultos responsables que trabajamos en las instituciones educativas? ¿Habrá puesta en práctica de esas concepciones? ¿No? ¿Qué enfoques invaden nuestras salas? Yo creo que están respondidas estas preguntas en tu comentario final, pero me parecía importante retomar este comentario porque efectivamente es como la preocupación, ¿no? En qué medida los adultos que están al frente de esta educación inicial, de esta educación en los primeros años del niño, se apropiaron de esta concepción de niño, de esta relación adulto-niño que es necesario modificar, de esta concepción de Estado que en última instancia los agentes públicos son agentes que están representando al Estado. Me parece que reafirma esta idea tuya que decías que es un debate central que tenemos que poner, ¿no? Pero quería también tomar otra pregunta que es recurrente, que aquí tengo la versión que nos acercó Marcelo Ferrari, pero que también la veo en otros, que es el tema de la calidad que planteabas antes, sin duda es un tema central. ¿Hay parámetros que uno podría establecer de la calidad de los servicios de primera infancia? Y estos parámetros realmente van a ser parámetros, pueden ser parámetros universales en una región con contextos tan diversos, o deberíamos pensar en parámetros locales. ¿Hay riesgos en eso? ¿Cuál es
¿Cuál es tu reflexión en este punto? Bueno, dentro del tema de calidad, en realidad hay esas dos grandes posiciones que tú señalas. Una posición universalista, donde los modelos sobre calidad en educación infantil nos han llegado básicamente de los países desarrollados. Y de ahí nos llega como los estándares que a muchos de nuestros políticos les encantan, ¿no? Sobre una serie de elementos, ¿no? Algunos que son sí básicos y necesarios, pero a mí me llama la atención que generalmente más bien buscan mucho los resultados sin establecer ciertas condiciones básicas para que se den los resultados. Entonces, ciertas condiciones de calidad, algunas muy básicas, como lo que estaba diciendo, relación adulto-niño, ¿no? Tiempo de los educadores para el trabajo profundo, ciertas condiciones de seguridad, porque es verdad que cuando estás trabajando con un grupo numeroso de niños hay que tener ciertas condiciones de mobiliario, de espacio, pero que eso no signifique una serie de indicadores de calidad en el plano de lo educativo. Ahí yo asumiría el enfoque de la calidad en un enfoque más relativo que plantea Casasud, Didonet, yo mismo he desarrollado bastante ese tema, ¿no? En una calidad mirada desde los propios actores. Y en eso hay experiencia en América Latina, en que en Brasil, en Chile, en Nicaragua, por ejemplo, ¿no? Donde se ha preguntado qué para esas comunidades educativas son elementos de calidad relevantes. Y en esos criterios surgen cosas muy importantes, como lo que estamos hablando, este mundo de la afectividad, este mundo de niños felices, ¿no? Que no aparecen muchas veces en otros modelos tan claros. Entonces, yo diría que la respuesta es sí, hay algunos indicadores que tienen que ver, por último, con la vida del niño, que tú puedes decir serían indicadores de calidad más o menos universales. Pero la educación, a mi modo de ver, si yo tomo un enfoque, que vamos a ponerle un apellido, posmoderna o progresista, se debe construir de sus propios actores. Son ellos los que deben definir qué es calidad para esos niños, esa comunidad, esos educadores, esa institución, y ahí salen cosas muy interesantes, porque en el fondo son criterios y expectativas con sentido para quienes quieren favorecerlo. Partiendo, por supuesto, de sus propios niños. Escuchar la voz de los niños, que es un centro infantil de calidad, es maravilloso. Dibujan unos jardines que ojalá existieran, ¿no? Sugieren unas actividades mucho más ricas que las que planificamos a veces nosotros. Entonces, escuchar a los niños, escuchar a las comunidades, valorarnos nosotros mismos. Bien. Interesante, me gusta, porque realmente es un tema que está presente en todo el debate regional, que es esta idea de la estandarización de ciertos horizontes de política, la homogenización, la búsqueda de ciertas metas que terminan siendo universales, la aparición de instrumentos, no en el régimen inicial, pero sí en los otros niveles de educación, la aparición de instrumentos de medición que pueden tener un efecto de homogenización y de alguna manera ensombrecimiento de lo que implica lo local, lo territorial, por el reconocimiento de las culturas y demás, y claramente me parece que por lo que estás diciendo, la primera infancia no escapa de ese debate y hay esta tensión en este tipo de recomendaciones, ¿no? De utilizar algún estándar universal o pensar en lo que es calidad en cada contexto. Creo que ahí hay un debate sumamente interesante, del cual, insisto, ha aparecido en varias preguntas. Hay otro tema recurrente que tiene que ver con esto de la calidad, que es un aspecto específico, que es el tema del debate curricular. ¿Cuál es tu impresión respecto a la forma que está tomando ese debate en la región, específicamente la dimensión curricular en la educación de la primera infancia? ¿Sentís que hay temas que están ausentes? ¿Te sentís que va por buen camino? ¿Cuál es tu impresión cuando estás como observadora y como partícipe de ese debate, ¿no? Sí, bueno, en eso he estado participando mucho en asesorar, en apoyar a los países en la construcción de currículos nacionales, que tienen mucho que ver también, por supuesto, con lo que hacen los educadores a nivel de centros infantiles y otros programas no convencionales, por ejemplo. Yo diría que América Latina va por dos vertientes. Una, la tradicional construcción de currículos modernos, y con eso quiero decir donde se maneja más bien hechos por un grupo de expertos, donde se manejan nuevamente, ¿no? conceptos e imágenes y estudios de los niños que se les llama universales, pero que en realidad
no son universales, sino que son de los países más dominantes donde se han producido, ¿no? Donde los fundamentos se trabajan en una forma mucho más, con poco diálogo a veces, ¿no? Entre un fundamento filosófico, uno psicológico, uno pedagógico, etc. Es decir, una construcción realmente desde la modernidad, y donde al niño, desgraciadamente, se le parcializa mucho. Se le parcializa en pedacitos y en edades y en meses. Son los típicos currículos que dicen, ¿no? Hágale al niño al año tal cosa, al año un mes tal cosa, al año 2 meses tal cosa. Cuando hoy día sabemos que si un niño tiene experiencias ricas desde el nacimiento, todos estos parámetros que son referenciales van a moverse con mucha más flexibilidad, y además los niños logran muchas más cosas, ¿no? Y otro grupo de currículos, ¿no? Que hay algunas lindas, interesantes expresiones últimamente. Recomiendo en especial el marco curricular del Uruguay, ¿no? Desde 0 a 6 años lo pueden encontrar en forma digital. El de Panamá también, ¿no? Para mostrar otro tipo de país diferente, que han sido producidos con mucha participación de los educadores, ¿no? Muy contextualizado. Tú lees esos currículos y son currículos panameños por un lado y uruguayos por otro. Ya no es este currículo supuestamente neutro que a todos le hacía por igual y en el fondo a ninguno atendía realmente en sus especificidades, sino en las cosas más generales, pero a veces, como digo, con un concepto de niño tremendamente parcializado. América Latina están haciéndose experiencias de co-construcción curricular, como señalaba hace un rato, donde la gente, las comunidades educativas, ¿no? Con sus niños, empiezan a mirar, ¿no? Su cultura, sus especificidades, sus expectativas, ¿no? Sus oportunidades, y en un mundo amplio, ¿no? Desde su identidad, pero abierto al mundo, y a construir experiencias muy interesantes, que ojalá las valoremos mucho más, ¿no? En toda la riqueza que son. Hay otros que siguen todavía en la forma más tradicional. María Victoria, te cuento que, bueno, muchos comentarios, mucho en Twitter, mucho movimiento, y tendríamos que ir ya avanzando en los últimos 10 minutos de esta conversación. Comenzaste tu conversación hoy a partir de la pregunta que yo te hacía del balance, con una visión macro, donde aparecía el tema de los recursos, o sea, en qué medida las sociedades están priorizando la primera infancia, y en qué medida esto se traduce en cobertura, calidad, y cuando uno mira entonces los déficits, ¿no? Que tenemos en cobertura y en calidad, inmediatamente nos pone en la pregunta sobre ¿se están destinando recursos suficientes? Y uno puede anticipar la respuesta, que estoy seguro que sería adecuada, que es, bueno, por un lado, no se están, digamos, adjudicando, asignando los recursos necesarios para la primera infancia para realmente garantizar un pleno ejercicio de los derechos. Seguramente está pasando eso, pero también uno podría decir, al mismo tiempo, tal vez no se está haciendo el uso adecuado de los recursos que tenemos. Yo estoy seguro que los dos hechos coexisten. En ese caso, bueno, tu impresión cuál es, sospecho que en cada país debe ser distinto, pero al mismo tiempo, ¿qué sería utilizar mejor los recursos que hoy en día ya se están asignando, sin con esto obviamente querer minimizar la relevancia del debate de ampliar los recursos? Pero creo que ambos puntos son claves, por lo cual me parece que reflexionar un poco sobre cómo utilizar mejor los recursos que están disponibles en ese momento es un punto para abrir la discusión. ¿Cuál es tu impresión en ese sentido? Claro, como dices tú, hoy día, sin duda, comparado con 25 años antes, tenemos todos los países. Yo me acuerdo, fíjate, de una reunión de los años 90 que organizaba con Gaby Fujimoto, ¿no? Con OEA, donde las directoras de educación inicial nos juntamos, una de las primeras veces que nos juntamos todas en América Latina. Y cómo había muchas de ellas que se quejaban amargamente que no tenían presupuestos asignados permanentemente. O sea, era una cosa casi mágica, a veces tenía y a veces no tenía, y a veces no tenían nada, ¿no? Ahora, en 25 años, todos los países tienen ya presupuestos asignados, con diferencias, por supuesto, pero están. Y el tema es este otro que dices tú, ¿no? ¿Cómo los aprovecho eso que hay? ¿Cómo los aprovecho mejor? Bueno, uno con coordinación de políticas, que es lo que ya hemos conversado en parte anteriormente. Coordinación incluso al interior de la misma institucionalidad que está encargada de la atención de la educación inicial. Porque, por ejemplo, en muchos países, ¿no? Se ha dado y se dan, y en el mío también,
sobreposiciones de instituciones, ¿no? Para atender una misma población infantil. A veces hay un jardín infantil de institución A y en la vereda del frente hay una de la institución B, y la población infantil es la misma. E incluso, ¿no? Ya hay varios países que la población infantil está disminuyendo. Entonces, cuando tú encuentras centros, jardines maternales, salas, cunas, jardines infantiles, que no están del todo llenos, ¿no? Tú dices, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Segundo, siempre está en la mentalidad de la mayoría de los tomadores de decisiones, la gente que está ahí, ¿no? El que atender a niños pequeños es establecer una institución ahí física. Los programas llamados, y no nos vamos a meter en el tema conceptual, que es interesantísimo, no formales, alternativos, no convencionales, que tienen un propósito de llegar a una población infantil que cumple con otras características, como es el niño que está en zonas de población dispersa, el que está en nuestras grandes lejanías en toda América Latina. Tú no puedes ahí llegar a instalar un jardín infantil o un centro infantil, porque obviamente hay una población pequeñísima de niños. Ese tipo de programas, ¿no? Del cual hay, pero una vez hicimos justamente con Gaby un recuento, ¿no? Más o menos de la cantidad de programas no formales de gran creatividad que hay en América Latina, que llegamos creo que a más de 50. O sea, ya todos los modelos están creados más o menos para las realidades, con radio, con educadores itinerantes, con vehículos de todo tipo que llegan a los lugares más insólitos, ¿no? Y van llevando su mensaje y sus aportes para que la familia y un educador itinerante, un agente educativo trabaje con los niños. En una época fueron muy poderosos, ¿no? Y después como que vino esta línea de mirarlos como de segunda mano, ¿no? De segunda calidad. Y han desaparecido mucho. Es verdad que hubo programas que no fueron muy adecuados, ¿no? Hubo un abuso de los hogares de cuidado diario, por ejemplo, que a veces las situaciones eran negativísimas. Pero los buenos programas de educación no formal, no convencional, es una alternativa, no por temas de costo, sino que permite atender bien poblaciones que a veces se invierten en ellos otras alternativas, ¿no? Con grandes gastos y que no requieren esos grandes gastos, sino estos otros programas permiten atender sus características más propias, no por la situación donde están, no por los elementos culturales o sociales de esas comunidades. Yo creo que ahí hay un área que se ha dejado esto de los programas no formales muy de lado, que debería retomarse. Tercero, para no agotar, no creo que nos falta más, a veces más formación técnica en los cuadros, aún a pesar de lo que se ha hecho, en los cuadros que toman más decisiones, ¿no? De manera, a veces yo he llegado a lugares lejísimos de América Latina, donde los países han invertido y se han comprometido con préstamos muy importantes para poder atender a los niños, y veo a veces una malísima calidad, por ejemplo, en los materiales didácticos que se han comprado, que ya al mes están rotos, ¿no? Y que no hay cómo reponerlos, o el sistema de construcción, a veces increíble, no es apto para lugares de mucho calor, ¿no? Y se instalan, o sea, hay mucho tema en este sentido, ¿no? De cómo hacer mucho más pertinente, ¿no? Y adecuada los recursos que tenemos a las necesidades de las familias, de los niños, familias y comunidades. Ahí a veces se necesita ese arquitecto más creativo, se necesita ese planificador, ¿no? Que tenga otros elementos, y se necesita alguien siempre muy fuerte en educación inicial que vaya manteniendo que los niños necesitan mucho espacio para jugar, mucho espacio para explorar, y esto no es un lugarcito de unas 4 paredes inhóspitas a veces para que estén los niños, entre comillas, cuidados. María Victoria, quedan 7, 8 minutos nada más. Yo creo que habría que hacer un cierre, pero te invito a que lo hagas vos ese cierre, que hagas un comentario final que tiene que ver con estos temas que estuvimos conversando, si hay algún tema que te parece que quedó ausente y respecto al cual te gustaría agregar algo. En fin, tenemos estos minutos finales para estas casi 1000 personas que están atentas a esta conversación, de toda la región y también de algunos países de Europa nos están mirando. Así que te doy estos minutos para que tengas la posibilidad de cerrar y de comentar aquellas cosas que te pudieron haber quedado sin decir al transcurso de la conversación.
Bueno, yo en primer lugar creo que agradecerle a todos quienes están hoy día, ¿no?, conectados y siguiendo esta conversación, y esperamos sus comentarios, ¿no? Y agradecerles todo su trabajo, porque la gente que está en este minuto conectada, a mí no me cabe ninguna duda que son, ¿no?, realmente parte de los muchos que están muy comprometidos con el desarrollo de la educación de la primera infancia. Y en ese sentido también yo voy a hacer como un mea culpa, y parto por mí misma. Nosotros todos los que trabajamos en este nivel, que obviamente tenemos todos los antecedentes de la importancia, la relevancia que tiene para el niño en primer lugar, para su familia, para el desarrollo de nuestros países, que nunca tampoco nos sobran los recursos financieros, pero sí tenemos gran riqueza humana, natural y cultural, que es la que debemos que aprovechar curricularmente, ¿no? A veces yo siento, y ha sido una lección mía que he tenido que ir aprendiendo, que tenemos que tratar de establecer redes más abiertas de los círculos que habitualmente establecemos, ¿no? O sea, tenemos que saber llegar mejor a los niveles de toma de decisión, al mundo de los políticos, ¿no? Porque, por ejemplo, sus tiempos son tiempos distintos que los nuestros, ¿no? Para que de alguna forma podamos hacer coincidir, ¿no?, los tiempos de un adecuado programa en el punto de vista técnico con los tiempos de ellos, ¿no? Sin caer tampoco en este preciosismo de estar inaugurando cualquier cosa, haciendo cualquier cosa, sino haciendo ver la importancia que tiene que las cosas se hagan bien, y no solamente para la foto ni el corte de cinta, ¿no? También hay experiencia y hay trabajos bonitos hechos con alcaldes, con parlamentarios, ¿no?, para la infancia, en que entienden este trabajo de otra forma, y estos tiempos siempre apresurados del mundo político no se hacen muchos, congenian más con los tiempos de los técnicos del nivel. Por ahí podemos tratar de avanzar en estos años que vienen para que los recursos, los esfuerzos que ha costado tanto, ¿no?, resulten mejores y nuestros niños tengan mejores condiciones y una educación oportuna y pertinente desde que nace. Y estoy hablando de educación, no estoy hablando de estimulación, también hay todo un tema conceptual, ¿no?, que tenemos que ir revisando. Yo sé que el tema de estimulación está muy instalado prácticamente, pero eso tiene una concepción de niño también. Yo te estimulo para que tú respondas, ¿no? Y es distinto que estamos desarrollando formación humana, desarrollo humano en los niños desde que nacen. Entonces, también tenemos que ir mejorando, pero saber llegar a estos otros niveles, de alguna forma, creo que también es un aprendizaje para todos los que trabajamos así. Así que cierro por mi parte, ¿no?, tratando de darle las mayores energías, ¿no?, a todos los que están en este nivel, ¿no?, de todos sus esfuerzos, que sabemos que son muchos, no siempre todo bien recompensados, pero que nuestros niños van avanzando y vamos generando esa educación inicial latinoamericana desde nosotros, abierto al mundo, pero con toda la riqueza de nuestros pueblos, de nuestra gente, ¿no?, de nuestra naturaleza y de nuestra cultura, que es muy rica. Así que un gran abrazo para todos y a ustedes el agradecimiento una vez más, ¿no?, por esta oportunidad. No, bueno, agradecimientos a vos, María Victoria, por haber aceptado la posibilidad de participar en esta conversación, que, insisto, para nosotros además es especialmente importante porque es nuestra primera experiencia desde el Sitial en este tipo de comunicación con quienes en la región o más allá de la región están trabajando en estos temas, y la verdad que es un lujo tenerte en este primer evento. Te comento que el espacio de interacción, de comentarios y demás va a estar abierto una semana más para que la gente pueda seguir agregando comentarios. Esta conversación queda online, por la cual la gente la puede seguir viendo, y en ese sentido, si quisieras difundirla luego, esto va a permanecer online de manera que se convierte en un material para circularlo. Y te voy a invitar, ojalá puedas, luego vemos sobre la marcha cómo van tus tiempos, pero sería muy lindo que hacia el cierre que vamos a hacer la semana que viene de estos comentarios, puedas dejar un comentario final, tal vez dando alguna reacción a las preguntas o a los mensajes que la gente nos deje. No te comprometo plenamente porque tal vez no te dé la agenda, pero me gustaría que podamos estar en contacto para que veamos si eso es posible o no. Le comento a los que nos están escuchando que, bueno, que
hasta aquí llegamos. Quiero agradecerles especialmente el haberse inscrito, el haber ahora estar aquí presente escuchando esta conversación. Como ustedes saben, para quienes lo necesitan hay un certificado que se les va a dar de haber participado de esta conversación. Para acceder a él simplemente hay una encuesta hay que completar y luego lo van a estar recibiendo por mail o van a estar recibiendo el link para bajarlo. Insisto en este dato de el espacio de comentarios queda abierto una semana más, de modo que nos van a poder hacer llegar a nosotros y a María Victoria los comentarios que quieran compartir con todos, y invitaríamos queda esta invitación, ojalá ella pueda responder a la idea de mantener algún espacio de interacción con ustedes. No la quiero comprometer públicamente, no sé cómo es su espacio, pero como bien le decía recién, la invitación queda hecha, ojalá nos pueda acompañar. Y bueno, y quedan todos invitados a seguirnos, seguiremos haciendo este tipo de diálogos, seguiremos compartiendo con ustedes la posibilidad de conocer más en profundidad la experiencia y la reflexión que nos puedan aportar personas como María Victoria, muy conocedoras de la región, muy conocedoras del tema y muy conocedora de las experiencias y de lo que se está haciendo en cada uno de nuestros países. Me despido agradeciendo especialmente a María Victoria, agradeciendo a todo el equipo que hay detrás de esto, que es mucha gente que está trabajando, agradeciendo a las instituciones que están detrás de este proyecto, fundamentalmente la OEI y el IPE, y en el caso de SIPI, del Sistema de Información de Primera Infancia, para nosotros es fundamental el apoyo que nos da también la Oficina Regional de UNICEF para América Latina. María Elena Úbeda es nuestra interlocutora permanente en este proyecto, una gran militante por esta iniciativa, y le quiero agradecer especialmente, y también la Fundación ARCO y Javier Rodríguez, que nos apoyan plenamente también en todo lo que tiene que ver con el Sistema de Información de Primera Infancia. Quedamos en contacto, seguirán recibiendo noticias nuestras a través de los habituales medios que estamos utilizando para comunicarnos, y le estaremos informando de cuáles van a ser las próximas entrevistas, los próximos diálogos, encuentros que vamos a ir desarrollando por este medio. Muchísimas gracias a todos y hasta un próximo encuentro.